Un escritorio tiene 8 cajones. Hay una probabilidad de un medio de que alguien haya colocado una carta en uno de los 8 cajones del escritorio y una probabilidad de un medio de que esta persona no haya colocado una carta en ninguno de los 8 cajones del escritorio. Abres los primeros 7 cajones y descubres que están todos vacíos. ¿Cuál es la probabilidad de que el octavo cajón tenga una carta? Entonces, bueno, pues vamos a dibujar más o menos así. Tendríamos un escritorio. Entonces aquí tenemos 8 cajones. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Y ahora, entonces, lo que quieres es calcular la probabilidad de que el octavo cajón tenga una carta. Entonces la probabilidad de que el octavo tenga carta, dado que los primeros 7 cajones están vacíos. Entonces, por el teorema de Bayes, esto es igual a la probabilidad de que los 7 primeros cajones, entonces déjenme denotar por, digamos, por A, al evento en el cual los 7 primeros cajones están vacíos y vamos a denotar por B que el octavo cajón tenga carta. Entonces lo que queremos, bueno, en este caso sería la probabilidad de A, dado B, por la probabilidad de B entre la probabilidad de A. Esto por el teorema de Bayes. Ahora vamos a utilizar probabilidad total y vamos a poder reescribir esto como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A. Observe que la A es el evento en el cual los primeros 7 cajones están vacíos. Entonces, utilizando probabilidad total, podemos reescribir esa probabilidad como la probabilidad de que los 7 primeros cajones estén vacíos, dado que hay carta en uno de los 8 cajones por la probabilidad de que haya carta. Si denotamos por C al evento en el cual hay carta en alguno de los 8 cajones, entonces vamos a decir que esto C, entonces aquí tenemos que multiplicar por la probabilidad de C, es decir, por la probabilidad de que haya una carta en alguno de los 8 cajones, más la probabilidad de A, dado que no hay carta en ninguno de los 7 cajones. Entonces, si denotamos por D al evento en el cual no hay ninguna carta en los 8 cajones, entonces aquí necesitamos multiplicar por la probabilidad de D. Ahora, entonces nos quedaría esto como la probabilidad de que los 7 primeros cajones estén vacíos, es decir, la probabilidad de A, dado que el octavo tiene carta, por la probabilidad de que el octavo tenga carta, sobre la probabilidad de A dado C por la probabilidad de C más la probabilidad de A dado D por la probabilidad de D. Ahora, si tú ya sabes que el octavo cajón tiene carta, entonces pues la probabilidad de que los 7 primeros estén vacíos, pues eso sucede con probabilidad 1, entonces ahí nos queda 1 por la probabilidad de B. Entonces ya no voy a escribir el número 1, nada más voy a escribir la probabilidad de B. Ahora, la probabilidad de que los 7 primeros cajones estén vacíos, dado que tú sabes que hay una carta en alguno de los 8 cajones, pues en este caso, observe, dado que hay carta en alguno de los 8 cajones, pues esta probabilidad es simplemente la probabilidad de que en el octavo cajón esté la carta, dado que tú sabes que sí hay una carta en uno de los 8 cajones. Entonces esa probabilidad se convierte en un octavo
por la probabilidad de que haya carta. La probabilidad de que haya carta es un medio, ya que con probabilidad un medio se coloca una carta y con probabilidad un medio no se coloca ninguna carta. Luego, más la probabilidad de que de A, la probabilidad de que los 7 primeros cajones estén vacíos, dado que no hay ninguna carta en ninguno de los 8 cajones, pues eso sucede con probabilidad 1. Si no hay ninguna carta en ninguno de los 8 cajones, pues por lo tanto no hay ninguna carta en los primeros 7 cajones. Por la probabilidad de D, es decir, por la probabilidad de que no haya ninguna carta en ninguno de los 8 cajones, pues eso sucede con probabilidad 1/2. Ahora, la probabilidad de B, entonces vamos a reescribir la probabilidad de B. La probabilidad de B es la probabilidad de que el octavo tenga carta. Entonces la probabilidad de B es la probabilidad de que el octavo cajón tenga carta. Dado que hay carta, o sea, dado que sí se colocó una carta, es decir, por la probabilidad de C, dado C, perdón, por la probabilidad de C, más la probabilidad de B, dado que no se colocó ninguna carta, es decir, por la probabilidad de B dado D por la probabilidad de D. Y esto necesitamos dividirlo por lo que ya tenemos aquí. 1/8 por 1/2 más 1/2. Y esto nos va a quedar la probabilidad de que el octavo tenga carta, dado que sí se colocó una carta. Entonces eso otra vez es 1/8 por la probabilidad de C, por la probabilidad de que se haya colocado una carta, pues eso es otra vez 1/2, más la probabilidad de que el octavo tenga carta, dado que no se colocó ninguna carta, pues eso es 0. Y aquí nada más nos resta dividir entre 1/8 por 1/2 más 1/2. Entonces, dividiendo por 1/2 nos va a quedar 1/8 sobre 1/8 más 1. Esto va a ser 1/8 sobre 9 octavos y esto nos queda igual a 1 sobre 9.